¿Qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Espero que este sea un podcast cortito. Y les cuento por qué. Porque el día de ayer nosotros realizamos la actividad, las confesiones de San Agustín en nuestro Instagram, donde recibimos cientos de mensajes. En serio, son muchos. Nosotros solo podemos publicar 100 historias diarias y generalmente las ocupamos, y eso que tenemos que elegir algunos mensajes al azar, muchos no vienen al tema, etc. Pero ¿a qué voy con todo esto? Es que una de las preguntas recurrentes que aparecía y muchos mensajes eran: hola, tengo 15 años, por ejemplo, y ya leía Nietzsche, ¿qué debo leer ahora en filosofía? Muchos como de esa categoría. Y también en las mismas respuestas que íbamos dando con otras personas, también nos daban mensajes por interno de esta fascinación que tienen muchas personas, como que la filosofía se empieza por Nietzsche. Y yo comentaba en una de estas publicaciones que encontraba relativamente difícil o poco recomendable empezar por Nietzsche, y mucha gente me dijo: sí, yo también estoy de acuerdo que no se debería empezar con Nietzsche. Pero lo que la gente en verdad pedía, ¿por qué no? En el sentido que hay mucha gente que ya sabe algo de filosofía o que estudia filosofía, etcétera, que comparte relativamente esta opinión, pero la mayor parte de la gente no sabe específicamente por qué no empezar por Nietzsche. Así que me propusieron si grababa algo así, un podcast, una publicación. Obviamente es un podcast explicando por qué yo no les recomendaría empezar la filosofía por Nietzsche, y como subtítulo que posiblemente ustedes la están viendo: y si ustedes van a empezar por Nietzsche, ¿cómo les recomendaría hacerlo? Así que vamos a empezar. Obviamente les recomiendo siempre compartir nuestro podcast, darle like a Filosofía y Humor en nuestras redes sociales. Somos parte de Fundación Cultura Filosófica porque hemos crecido para atrás, así que siempre se vienen nuevos proyectos, en especial cuando acabe el tema de la cuarentena y ojalá la pandemia. Y como le dije, también compartir este podcast con todos aquellos que les interese, gente que ya empezó en la filosofía y gente que quiera comenzar, que siempre nos preguntan por dónde empezar. Este es un podcast más o menos de por dónde no empezar. Entonces, contarles primero que cuando yo me refiero a introducirse en la filosofía, lo que primero pienso, no solo como profesor, sino en lo que me iría al sentido común, lo más sensato es una introducción pedagógica. ¿Y qué quiero decir con pedagógica? En que virtualmente cualquiera de nosotros puede empezar la filosofía por cualquier parte. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer libro de filosofía específicamente filosófico que leí se llamaba Introducción a la Filosofía y era de Martin Heidegger, y lo he dicho unas cuantas veces. Es un libro dificilísimo para cualquier persona, incluso para filósofos ya con muchos años en el cuerpo, incluso gente que lea Heidegger. Es un libro difícil, y yo cuando leí eso me sentí profundamente decepcionado a mí mismo, y yo estaba más o menos seguro de querer entrar a la carrera de filosofía, pero leí eso y realmente me planteé si tenía, como se dice acá en Chile, dedos para el piano, es decir, si mi intelecto daba, porque no entendí ese libro. Ya después de muchos años supe que el libro era muy difícil, y engañoso un poco el tema que diga introducción, pero una introducción de Heidegger, que también es un pensador difícil. Entonces, como les dije, virtualmente uno puede empezar a la filosofía con cualquier filósofo, con Kant, con Nietzsche, todo eso. Pero el problema es qué tan pedagógica sería esa introducción, es decir, me voy a frustrar leyéndolo, voy a entender algo, voy a sacar algo de esto, porque hay que ser sincero, quizás muchas lecturas sean para ustedes una pérdida de tiempo, porque uno no tiene la herramienta. Incluso para nosotros filósofos, yo que tengo ya muchos años de filosofía en el cuerpo, hay lecturas que son muy difíciles de sacarle provecho si es que uno no se introduce con un estudio previo, pensando, entendiendo cosas anteriores. Ahora estoy leyendo la crítica del juicio de Kant, y no es lo mismo leer ese libro si uno no ha leído antes la crítica de la razón práctica o la crítica de la razón pura, que es podría decir la primera en esta trilogía, y a la vez entender hacia dónde se dirige el problema de Kant, y a la vez hacer distinciones de conceptos, por ejemplo, de estética, etc. Simplemente para decirles que si yo no tuviera ese equipaje intelectual, que hay que hacérselo para leer la crítica del juicio, realmente estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, eso, comentar de cuando uno dice ¿por qué pensar me introduciría a la filosofía? Uno tendría a pensar, la pregunta es ¿por qué sería conveniente pedagógico o sería una herramienta que me diera un equipaje que me ayudaría a comprender
otras preguntas filosóficas o otros pensadores, o desde unas cuantas lecturas después de eso saltar a otros temas o al mismo autor. Eso yo creo que es lo que uno pregunta verdaderamente cuando me dice qué libro me recomiendas leer. Pero más adelante volveré al tema pedagógico, en especial cuando estoy explicando un poco de Nietzsche. Entonces, ¿qué gano con leer, primero que todo, así partiendo con el lado positivo? ¿Qué gano por leer primero a Nietzsche? Como yo dije en ese mismo post, se me ocurren muy pocas cosas. Empezando por Nietzsche, o sea, es importante leer a Nietzsche. Todas las personas que les interese la filosofía eventualmente deberían leer a Nietzsche. Pero ¿qué gano empezando por Nietzsche? Bueno, Nietzsche es muy pictórico, es literalmente muy, muy bueno. Es también, tiene una manera, los aforismos que luego lo voy a explicar, hacen que sea una lectura de cierto modo que uno puede dejarla rápidamente, o que tiene ideas que son muy rápidas, muy condensadas en una o dos frases que uno puede memorizar bastante bien. Eso es lo que uno gana, pero si se fijan son como ganancias estéticas. Después vamos a explicar qué es lo que pasa. ¿Cuáles son las dificultades al leer a Nietzsche? Yo acá tengo una hoja donde puse 4 puntos. Voy a explicar el primero, que está muy relacionado con el segundo. El primer punto de las dificultades que uno se enfrentaría al comenzar por Nietzsche, en especial si uno no tiene un background filosófico previo, es que los filósofos siempre están insertos en una especie de discusión. Porque voy explicándolo así bien, Aristóteles, uno podría entender a Aristóteles en sí, pero por ejemplo cuando Aristóteles está tomando el problema de las 4 causas de las cosas, de los entes, esas 4 causas no son accidentales, sino que provienen de las ideas, por ejemplo, los presocráticos, y provienen de la idea, por ejemplo, del nous, o un intelecto, podríamos decirlo, agente, que está en la filosofía platónica, es decir, una parte metafísica que también ordena la materia. Lo que quiero decir es que, claro, uno podría entender esa idea de Aristóteles en sí, pero al darse cuenta, la historia de la filosofía, esa idea solamente la articula tomando las ideas presocráticas materialistas y las ideas formales platónicas. Eso me refiero. Y uno va a darse cuenta que, por ejemplo, muchas reflexiones de Platón, que también se pueden entender en sí mismas, provienen de la reflexión que tiene, por ejemplo, Parménides, o la tensión que existe entre Heráclito y Parménides, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno lee un filósofo, nos vamos dando cuenta que la mayor parte del tiempo nos están remitiendo a filósofos anteriores, y para poder entender a cabalidad muchas de sus ideas, tenemos que tener, como les dije, el equipaje anterior. Hay otros filósofos, por ejemplo, como Kant o quizá Wittgenstein, por pesar alguno, o incluso Frege desde el punto lógico, que son de cierto modo puntos de partida o nuevos puntos de partida, que es interesante empezar desde ellos, pero también ellos están insertos en una línea filosófica. Es decir, Kant, de cierto modo, cuando entendemos a Kant, entendemos que él toma para sí las reflexiones antidogmáticas que tiene Hume respecto, por ejemplo, a la metafísica medieval. Ok, uno puede no saber eso y empezar a leer a Kant, pero saber eso ayuda mucho a entender cuál es el proyecto kantiano, o los problemas de Descartes, etcétera, cómo se inserta en un contexto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa con Nietzsche? Nietzsche, de cierto modo, está en una disputa con los filósofos precedentes, específicamente desde Platón para adelante, es decir, casi toda la filosofía. Cuando leemos a Nietzsche, Nietzsche tiene un problema y dice: el problema de la filosofía es que fracasó o erró o tomó un camino equivocado desde Platón en adelante, porque, un poco sin meternos profundamente a Nietzsche, en Platón ya hay una vida especulativa de la filosofía, se intelectualiza, se racionaliza el proceso filosófico y se desvivencializa, que por lo menos en Sócrates todavía está la filosofía como un modo de vida, como una forma de ser, y es una crítica que también tiene mucho fundamento y es muy sensata. Desde Platón y la metafísica platónica se traiciona este mundo, porque esa vida especulativa y metafísica de la que habla Platón, de cierto modo, es un rechazo al mundo de los sentidos, y eso está claramente en Platón y va a estar en muchos otros filósofos. Y Nietzsche dice: ahí, en ese rechazo del mundo, hay un problema, y ese problema obviamente se agudiza para Nietzsche con el cristianismo, porque es una filosofía que sigue, o sea, es una religión que sigue mucho este pensamiento en las ideas de Nietzsche de rechazo al mundo. Entonces, uno de los primeros enemigos que hay que entender para darse cuenta realmente a qué se está refiriendo Nietzsche, entender la filosofía platónica, en especial la metafísica, y eso casi entender la historia filosófica de Occidente previa a Nietzsche. Y el segundo, que para mí es el principal adversario de Nietzsche,
es Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel también tiene una filosofía profundamente idealista, especulativa, y en la teoría hegeliana la filosofía es un desenvolvimiento intelectual del espíritu hasta esta especie de razón absoluta que se debería dar, esto en la teoría de Hegel, en la filosofía hegeliana misma, es decir, cuando el espíritu se hace consciente de sí mismo. Entonces a Hegel le debemos un poco la idea o la tesis filosófica de la racionalización extrema, en que se identifica el mundo con lo racional y todo lo racional es real y lo real es racional. Estoy explicando a Hegel, como se dice en inglés, in a nutshell, en una nuez. Hegel da para 10 millones de podcasts, pero lo importante es que entiendan esa idea de que el máximo grado de racionalización, por así decirlo, no solo de la filosofía, sino de la realidad, se da un poco en la filosofía de Hegel, y Nietzsche está en contra de esto. Si ya estaba en contra de Platón, estaba profundamente en contra de Hegel, y Nietzsche dice no, la filosofía de Hegel está completamente errada por razones que ya comentábamos antes en Platón, y Nietzsche es un pensador que podríamos sentarlo en la banca de los irracionalistas. Ustedes miran, no, pero si uno va a Wikipedia, a un libro, no sé qué, dice que Nietzsche es un vitalista, otros dicen que es un nihilista. Ok. Sí, es verdad que corresponde a esas categorías, pero también en una categoría muy importante podemos sentarnos entre los pensadores irracionalistas. ¿Por qué? Porque él va contra el pensamiento racionalista de Hegel, y al oponerse a Hegel se autodenomina, por así decirlo, un irracionalista. Como se darán cuenta, entender a qué está atacando Nietzsche o a qué se refiere gran parte de la obra de Nietzsche y sus críticas a la filosofía es entender a la filosofía hegeliana, que no es menor, es muy difícil entender la filosofía hegeliana, pero Nietzsche leía con mucha furia y atacaba a Hegel. A priori el primer argumento es decir, los filósofos están insertos en una disputa entre ellos, y para entender a Nietzsche hay que entender mucho la filosofía en su conjunto y también entender a Hegel en especial, y obviamente entender a Schopenhauer, porque Schopenhauer también de cierto modo es un irracionalista que también era anti-hegeliano. Nietzsche lee muy profundamente a Schopenhauer, y esa lectura de Schopenhauer también traspasa esa idea a lo largo de su obra. Entonces entender un poco a Nietzsche, también entender de dónde viene y a dónde va Schopenhauer. Entonces ya agregamos una dificultad grande. El segundo punto por el cual es difícil introducirse a la filosofía por Nietzsche es que Nietzsche es un desarticulador, porque como lo vimos en el punto pasado, Nietzsche está enrabiado con toda la historia de la filosofía, entonces mucha de su filosofía es desarticular, destruir. Por eso está esa frase Nietzsche que dice: yo no soy un filósofo, soy dinamita, algo así era un poco la frase. Entonces Nietzsche está atacando algo, y si uno no sabe qué está atacando, no sabe qué está diciendo Nietzsche, no sabe que, esta idea de esto otro, etc. Esta frase, por ejemplo, Dios ha muerto, hay que entender mucho de la filosofía precedente, la metafísica, el concepto del nihilismo, muchas veces del que nos habla Nietzsche, implica entender de cierto modo cuáles son las condiciones metafísicas que se exigen desde la existencia de Dios, la existencia de la verdad, la existencia de lo uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el nihilismo que representa Nietzsche de cierto modo es entender muy bien la metafísica, especialmente la metafísica medieval, y también entender su postura ética. Es entender de cierto modo cuál es la historia de la ética en la humanidad y cuáles son las posturas, por ejemplo, de la ética de la virtud, que Nietzsche va a atacar profundamente, porque de cierto modo se puede alinear con la ética de las religiones. Entonces ese es el segundo punto. La filosofía de Nietzsche es profundamente destructiva, y si uno no entiende qué está destruyendo, básicamente no se sabe qué está diciendo Nietzsche o cuáles son esas verdaderas intenciones. Entonces implica de cierto modo tener cierto grado de conciencia de la historia de la filosofía y a grandes rasgos las mayores ideas de los mayores filósofos. Esa otra dificultad de Nietzsche. La tercera dificultad es que, y esto más va en el ámbito pedagógico, yo les dije que volveríamos al tema de lo pedagógico, es que Nietzsche no es sistemático y escribe con aforismos. Los aforismos, como yo le estaba comentando hace poco, son frases cortas que intentan resumir una idea. No son argumentativas. Los filósofos, en especial desde Hegel para atrás, intentan siempre ser argumentativos, es decir, exponer una tesis e ir demostrándola a través de argumentos que se van encadenando unos a otros como una especie de collar de ideas que, si uno va asumiendo, encuentra sentido al argumento 1,
puede saltar al argumento 2 que está alineado con el otro, así sistemáticamente hasta que uno dice, mire, parece que esto es cierto, parece que esto es verdad. Eso parte del proceder filosófico y eso parte del proceder racional. Pero como Nietzsche es un irracionalista, él muestra ideas pero no intenta explicarlas, no intenta decir por qué esas ideas tienen razón, simplemente la tira. Y eso se hace en estos aforismos. Aforismos han escrito muchos autores, por ejemplo Cioran, puedo recordar que también un autor de aforismo. Y a la vez los estoicos tenían aforismo, pero el aforismo estoico intentaba sintetizar reflexiones que estaban en otras partes o en las lecciones filosóficas en vivo, en la escuela, en el Stoa, por ejemplo, o en las meditaciones, y cuando uno ya reflexionaba y le daba mucha vuelta al tema, escribía un aforismo, que es una pequeña frase que nos recordara la reflexión. Entonces el aforismo estoico, como dato, es diferente a este aforismo nietzscheano, que de cierto modo está vacío de argumentos hacia atrás. Y Nietzsche es muy consciente de esto y lo hace de esta manera específica porque sabe que los argumentos son siempre racionales y sabe que el horizonte de la filosofía racional es Hegel y Platón y todo lo que hay en medio. Y Nietzsche odia eso. Entonces Nietzsche es, a propósito, un irracional. No es sistemático, no es argumentativo. Sistemático quiere decir que, por ejemplo, en una obra, en Kant, nosotros podemos ver cómo sistemáticamente trata el tema de la razón, la crítica de la razón pura. Vemos cuál es el viaje intelectual que va haciendo y cómo se van alineando las ideas para conseguir un objetivo o algo que quiere demostrar. En Nietzsche no está ese afán, no está esa idea, no intenta ser sistemático. Entonces en una obra podemos encontrar muchas ideas que no se siguen unas de otras y que quizás en la siguiente obra aparecen o no aparecen, o incluso, como veremos después, muchas veces podrían ser contradictorias. Entonces, en simple Nietzsche no hay un hilo conductor de ideas, lo cual lo hace muy poco pedagógico, sino que podemos encontrar algunas etapas en Nietzsche. Después volveremos a eso, que los estudiosos de Nietzsche pueden decir, miren, acá en esta obra se encuentra tal idea y en la obra tal se encuentra la misma idea pero un poco cambiada, etc. E incluso vamos a llegar al punto en que Nietzsche es contradictorio. Entonces podríamos decir que, pedagógicamente hablando, que era la idea que introduje al principio, es muy poco útil empezar por Nietzsche. En cambio, personajes como Platón o Aristóteles o Kant, no estoy diciendo como que empiecen específicamente por Kant, son mucho más pedagógicos en la forma de escribir. O sea, uno sale más o menos entendiendo de qué trata lo que estoy leyendo. Y el cuarto punto que tengo acá en esta hoja, pueden haber más, pero simplemente quiero remitirme a estos cuatro, es que los filósofos tienen periodos y eso es muy difícil de ver cuando uno entra en la filosofía. Hay un Platón joven, que es el Platón que vemos en la Apología de Sócrates, por ejemplo, en el Fedón. Hay un Platón intermedio que podríamos llamar, y hay un periodo que se llama el Platón tardío, que puede estar donde está Parménides, está Las Leyes, por ejemplo, me parece su último texto, etc. En que este autor contradice o ataca algunas ideas que él mismo postuló. Por ejemplo, la teoría del mundo de las ideas, que está presente en los primeros diálogos. En los últimos diálogos de Platón parece ya no adherir con tanta fuerza a esa idea, porque él mismo muestra cuáles son las debilidades que tiene esta idea, el argumento del tercer hombre que va a recuperar después Aristóteles, etc. Entonces, es simple decir que los filósofos tienen distintos periodos marcados por distintas obras, que es parte de una evolución personal de los filósofos. Les pasa a ustedes, les pasa a los filósofos. Empiezan con alguna idea y después se van arrepintiendo o ven que esa idea no va a un buen camino, entonces tienen que hacer camino atrás. Se desdicen muchas veces y tienen que continuar otro camino, porque esa es la rigurosidad intelectual y es ser bastante humilde y a la vez ser sincero con el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con Nietzsche? En Nietzsche encontramos 2 o 3 periodos, dependiendo cómo uno los quiera medir. Estos 2 o 3 periodos, personalmente yo lo identifico con la teoría del arte en Nietzsche, o cómo se relaciona con el arte, aunque no es explícito en esa teoría en sus obras como periodo. Comenzando por el primer periodo de Nietzsche, Nietzsche es una especie de fanático del arte. Yo creo que ahí sigue un poco la idea de Schopenhauer y el tema de la música. Y para Schopenhauer era muy importante el tema de la música, pero en el primer periodo de Nietzsche hay una fascinación por el arte porque él ve al mundo de manera negativa. La realidad es negativa, la realidad tiene un montón de problemas en general, y el arte es una forma de escapar de esta negatividad, volviéndonos a un mundo mucho más estético, más apolíneo. Después vamos a volver a sobre esa idea, y que es mucho más agradable, el mundo de la belleza, lo eterno, durable, como quieran ustedes decirle. Y está muy marcada con su relación con Wagner
y obviamente toda la obra wagneriana. No voy a introducirme en eso porque me parece que la Carly está preparando un podcast de la relación de músicos, de los filósofos con la música, y me parece que en una de las sesiones va a hablar de Nietzsche y Wagner. Entonces ese es el primer periodo, y esas ideas estéticas marcan mucho sus libros de, como les dije, aquel periodo. Y hay un segundo periodo donde Nietzsche va justamente en 180 grados de lo que dice, porque el mundo es malo. Ok, empezamos con esa tesis, no iría malo, pero el mundo está corrompido y el arte debemos rechazarlo, porque el arte para Nietzsche en ese segundo periodo es una escapatoria. Entonces no es propio del superhombre, por así decirlo, en ideas nietzscheanas, comprometerse con el mundo artístico, porque el mundo artístico es una especie de escapatoria que no es lo ideal. Entonces ese segundo periodo de Nietzsche es un periodo muy anti-wagneriano, muy crítico a Wagner y muy crítico con el arte en general, porque el arte es una especie de escapatoria muy poco valerosa del mundo. Entonces el mundo es horrible, pero hay que vivirlo el mundo y hay que cambiarlo. Yo creo que eso marca intelectualmente el segundo gran periodo de Nietzsche, y para muchos Nietzsche termina ahí y ese es el segundo gran periodo de Nietzsche. Pero para otros, para mí también, existe un tercer periodo de Nietzsche que se llama como el periodo de locura. Yo le llamo el periodo de la sífilis. Y después volvemos al tema de la sífilis, pero ya resumidas cuentas, ese periodo ya nadie entiende más o menos qué está pasando con Nietzsche. Y algunos dicen, bueno, no entendemos porque Nietzsche tiene sífilis y una enfermedad importante que tiene muchos problemas psicológicos. Entonces ya lo poco de texto o de obras que tenemos en esa última parte de Nietzsche, uno no sabe realmente si ya está en el límite del irracionalismo, pero pensado, es decir, quería hacer esta obra o simplemente ya son los efectos de una mente deteriorada por la enfermedad y por los años. Y voy a volver a ese tema un poco en unos segundos después. Entonces ese es el cuarto punto por el cual yo creo que es muy difícil empezar por Nietzsche, porque hay periodos que son contradictorios de cierto modo, que son giros muy importantes en la reflexión de Nietzsche. Entonces empezar por ciertas obras y luego ir a otras obras van a encontrar ideas contradictorias. Entonces por lo menos y eso yo creo que una tesis mía, yo creo que es sensato empezar por las primeras obras de Nietzsche para luego ir viendo cómo van cambiando en este periodo. Por lo menos yo encuentro que es muy sensato partir con muchos filósofos. Si no tiene tiempo, partir por los primeros textos. Si tiene poco tiempo, bueno, vamos al texto principal. Pasamos a la segunda sección de este podcast, que va a ser mucho más cortita. Yo me propuse hacer un podcast cortito y va relativamente corto. Y es consejos para introducirse en Nietzsche, porque si usted ha escuchado estos 4 argumentos atrás y no le parecen sensatos, bueno, les voy a contar entonces, si usted quiere hacer esta tarea, de cómo introducirse a Nietzsche de la mejor forma posible. Y yo haría otro podcast, no quiero continuar en este, de algunos otros autores que yo propondría para empezar en la filosofía, porque hay autores que realmente se proponen decir, bueno, yo quiero hacer un texto que la gente lo familiarice con la filosofía, y es muy sensato. Hay muchos filósofos que también son divulgadores filosóficos, que es decir, crean textos con sus mismas ideas, pero quizá no tan profundos, quizá no tan trabados para entenderlo, y que sirvan para que la gente vaya interactuando con esta idea y pueda meterse a este tema. O algunos filósofos que crean obras para introducirse a un tema. Estoy pensando por ejemplo en Michael Sandel y Lo que el dinero no puede comprar, que es un éxito de ventas. Yo encuentro que es un libro muy interesante, muy leíble. Filosóficamente aporta muy poco, pero no importa, porque lo que importa, yo creo que para Sandel, era introducirnos nosotros en un debate que nos remite a sus otras obras y al debate liberal comunitarista. Pero eso simplemente me estoy desviando. ¿Y cuáles son mis consejos para introducirse en Nietzsche? Primero que todo, una cosa es leer a Nietzsche y otra cosa es entender a Nietzsche. Entonces cuando me envían muchos de estos mensajes de hola, tengo 15 años, leí el Zaratustra, no sé qué, una cosa es leerlo como un acto mecánico, pero otra cosa es entender lo que se está leyendo, y eso nos pasa hasta los filósofos. Yo creo que yo he entendido menos libros, obviamente, y a ustedes también, he entendido menos libros de los que he leído. Y de hecho muchos libros que podríamos decir que entendí, me hace falta 1 o 2 lecturas más quizás para sacarle un porcentaje. Y hay que ser sincero, creo que nadie podría entender en un libro radicalmente entendido, o sea, no se agota el libro, pero eso es otro tema hermenéutico. Volveremos en otro podcast sobre ese punto. Mi punto acá es que uno puede leer toda la obra de Nietzsche cuando tiene 13 años, y eso no implica que uno entendió a Nietzsche. Uno puede leer muchas obras a cualquier edad
y no implica leer. Entonces cuando la gente me manda mensajes diciendo hola, tengo 13 años y leía Nietzsche, leí Así habló Zaratustra, yo digo, pero ¿qué quieren? ¿Que le dé una medalla, una cosa así? A mí no me importa si usted tiene 13 o 30, 40, 50 años, y tampoco me interesa si leyó Zaratustra, me interesa más saber si usted entendió Zaratustra. Y yo creo, me la juego así a priori, que probablemente no la entendió, porque muchos filósofos académicos no la entendieron y tampoco se trata de entenderlo, esa es la dificultad. Entonces yo estuve recopilando algunas ideas con otros filósofos y gente que lee a Nietzsche, gente que le gusta Nietzsche, me dijo lo mejor es terminar con el Zaratustra. Entonces Así habló Zaratustra, dejarlo al final de la lectura de Nietzsche, después de haber leído ya mucho Nietzsche, porque también es de un periodo mucho más tardío, aunque es muy interesante y llamativo. Entonces la historia que me contaban era gente que se especializa en Nietzsche, que empezó por Así habló Zaratustra y no entendió nada del Zaratustra, y después leyó otra cosa y no entendió nada, y después leyó otra cosa, y ahí va o menos hasta que después hace un ejercicio de haber recopilado todo lo que entendió de los diálogos anteriores, textos anteriores, y volver al Zaratustra para poder entenderlo. Es una opción. De hecho, esta persona me contaba, decía que cuando uno lee el segundo periodo de Nietzsche, dijo, es un viejo llorón, simplemente que está enojado con el mundo, como un viejo llorón, como el abuelo Simpson, que viejo le grita a las nubes. Esa para esta persona era la imagen que tenía el segundo Nietzsche, que yo igual comparto un poco eso, un poco un viejo llorón, pero tiene un impacto igual muy interesante. Con esto no estoy desprestigiando a Nietzsche, pero me encantó esa expresión. Y ella se queda, una amiga, ella se queda con el primer Nietzsche y con el Zaratustra ya mucho más maduro. Otra cosa que es muy interesante para comenzar con... O sea, ella sostiene la tesis de empezar por los primeros textos de Nietzsche y avanzar un poco cronológicamente entendiendo estas divisiones que hay en el pensamiento de Nietzsche, y esto yo lo encuentro muy interesante. Otra cosa que yo digo que es fundamental si usted quiere introducirse a Nietzsche es que quizá antes de leer los textos vaya a Wikipedia o a un libro sobre Nietzsche o a un diccionario filosófico y tener claro la idea de lo que es lo apolíneo y lo dionisíaco, que son estas dos polaridades que ve Nietzsche, que una se relaciona con el dios Apolo, que es un dios, por así decirlo, de lo ordenado, de lo bello, de lo estético, de lo armonioso, y por otra parte lo dionisíaco, que es un dios que se asocia más a las bacanales, por ejemplo, a las fiestas, a lo corporal, a lo sensual, por así decirlo. Apolo es un eros, un amor más intelectivo, un amor más puro, idealizado. Por otra parte, lo dionisíaco es un amor mucho más abajado, un amor más sexualizado, por así decirlo. Entonces, entre estos dos polos se mueve la reflexión de Nietzsche, y es un poco la crítica que le dice a Platón, que con Platón la filosofía se queda en lo apolíneo y olvida lo dionisíaco, y lo dionisíaco es propio de la vida, y que el cristianismo también rechaza lo dionisíaco. Entonces Nietzsche, de cierto modo, es una recuperación importante de lo dionisíaco. Entonces, sin entender estas dos polaridades, es difícil comprender en qué está hablando Nietzsche. Es muy difícil dar una cartografía del pensamiento de Nietzsche. El segundo pensamiento de Nietzsche que hay que tener en claro para abordar a Nietzsche es la idea del superhombre, de cual se deriva la idea del último hombre, la muerte de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también articula mucho la cabeza para ver a qué se está refiriendo en sus textos, en sus libros Nietzsche. Y la última gran idea para abordar a Nietzsche es el tema de la voluntad de poder. Entendiendo cuál es el tema de la voluntad de poder, que también está muy relacionada al superhombre, vamos a entender mucho a qué se refieren ciertas cosas en el Zaratustra, etcétera, etcétera. La genealogía de la moral, que incluso que está muchos años anteriores. Que yo recomendaría también, si usted quiere hacer como una lectura rápida de Nietzsche, porque mi postura es decir, ya, usted quiere leer a Nietzsche, mire, agarra el primer texto cronológicamente de Nietzsche y vaya para adelante hasta que se acaben los textos y se haya muerto Nietzsche. Esa es mi postura, que yo encuentro muy importante para leer cualquier autor comprometidamente así. Pero no todos tenemos tiempo y no todos queremos entrar y leer todo Nietzsche. Entonces, ¿cuáles son los textos fundamentales para leer a Nietzsche? En orden, para mí sería La Gaia Ciencia, La genealogía de la moral en segundo aspecto, y Así habló Zaratustra, de cierto modo, para mí son la columna vertebral del pensamiento de Nietzsche, donde las tres ideas que yo ya les comentaba atrás están presentes. Uno verá ya cómo se articulan, cómo se
se van manifestando en estos textos, y yo creo que con eso uno puede decir, yo leí ya lo importante de Nietzsche. Hay muchas otras cosas de Nietzsche que uno puede leer importante, pero si usted quiere hacer como un speedrun de Nietzsche, sería La Gaia Ciencia, La Genealogía y la Moral, y Así habló Zaratustra, ojalá en ese orden. Cosas que también he visto y que yo también recomiendo es leer la biografía de Nietzsche. Yo sé que la biografía en los filósofos no es muy importante. Yo he dicho en muchos podcasts que la filosofía no es leer la historia de un filósofo, porque eso es propio de la historia, sino las ideas, y que muchas veces la vida de los filósofos no importa tanto para las ideas. Yo siempre pongo el caso de Kant, que es una vida de que si uno desconociera cualquier detalle de la vida de Kant, los textos se mantienen en sí mismos. Otra cosa es, por ejemplo, los estoicos, que sí hay un modus vivendi, etcétera, pero uno puede separar un poco la vida de una persona de su obra. Wittgenstein también, uno podría carecer de cualquier conocimiento de la vida de Wittgenstein, y el Tractatus Logico-Philosophicus se mantiene incólume ahí. Pero en Nietzsche hay una relación un poco importante entre la vida, como les dije en un momento, lo que pasa con Wagner, y por último la sífilis, esta enfermedad que él tiene problemas también mentales, cómo se va relacionando y en qué periodo se enferma, cómo van saliendo algunas obras en esta enfermedad, etcétera, cómo pasa los últimos días Nietzsche. También es importante, pero a lo largo de su vida era una persona también muy enfermiza, y el detalle que también me dijo otra persona que leía Nietzsche y que leyó una biografía de Nietzsche muy importante, es que Nietzsche parecía una persona de mucha enfermedad, una persona muy débil, y eso es muy interesante, cómo estas ideas de poder, de fuerza, aparecen de un cuerpo débil, como un alma fuerte en un cuerpo débil. Como les dije también, ya vuelvo a insistir, la relación con Wagner, su amistad, su especie de broma con Wagner, y también su posterior odio, y las ideas que se sostienen de eso, también yo creo que echan bastante luz a una lectura de Nietzsche, y como cotejando con una línea de vida, con fechas quizás entre en qué periodo se escribieron tales obras. No solamente importa el año en que salió la obra, sino muchas veces toman años escribirla, y qué está pasando en la vida de Nietzsche, en qué lugar está, si está enfermo o no, está con la hermana o no, etcétera, si está abrazando un caballo o no. Si leen la biografía de Nietzsche pueden volver sobre esa idea, y eso es importante. Con eso yo creo que ustedes ya están, no sé si la palabra es advertido, sino cuáles son las dificultades que tendría cualquier persona si empieza la filosofía con Nietzsche, y a la vez, si a usted no le interesó lo que dije en esos 4 puntos de por qué es difícil empezar por Nietzsche, y cuáles son las dificultades, y quiere leer a Nietzsche porque mire, le interesa literariamente Nietzsche, o quiere completar así un checklist como si fuera un logro de un videojuego, usted tiene un trofeo de plata porque leía Nietzsche, a pesar de que no lo entendí, muy bien, está bien, haga lo que quiera, es su vida. O simplemente dice, no, yo me la voy a jugar y voy a entender a Nietzsche, o voy leyendo a Nietzsche, y de Nietzsche paso a Platón para ver a qué está, entonces tengo que leer de nuevo a Nietzsche, y de ahí paso a Hegel y voy a intentar leer a Hegel, pero son 10 años leyendo a Hegel para volver a Nietzsche. Ok, lo que usted quiera, libertad, pero ya está de cierto modo advertido por estos 4 puntos, por lo que hacen difícil. Yo leí a Nietzsche profundamente, yo no me considero una persona que sepa mucho de Nietzsche, pero leí a Nietzsche profundamente en mi 4º año de universidad, cuando estaba en filosofía contemporánea, es decir, ya tenía varios años de lectura filosófica, y yo creo que ahí pude entender realmente a qué iba Nietzsche, a pesar de que había leído algunos textos de ellos, de Nietzsche, pero nunca me marcaron. Creo que no saqué nada mucho de esa lectura temprana de Nietzsche. Así que eso, simplemente me despido, y vendrá algún día un podcast con lecturas que verdaderamente recomiendo para empezar a la filosofía. A mí me interesan los manuales porque literalmente hay gente que se dedica a hacer textos para introducirse en la filosofía, como el Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía no intenta quedarse en los anaqueles al lado de la crítica de la razón pura de Kant, no, ni la metafísica de Aristóteles, sino un libro que intenta estar en la librería para que la gente lo lea y se introduzca en la filosofía, y después con el tiempo llegue a la crítica de la razón pura de Kant. Entonces es un objetivo y me parece muy sensato, muy bueno. Entonces
me propongo, no aseguro cuándo, hacer un podcast de una investigación de estos libros, unos 10 libros, no sé, que son muy importantes para introducirse bien a la filosofía con ganas y no salir traumado como me pasó a mí. Le pasa a mucha gente que se introduce en este mundo, porque leer filosofía no es como leer la revista Cosmopolitan, no es como leer el papelucho, es difícil. Besitos, besitos, chau chau.